Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, un espacio que quiero mucho, me parece muy interesante la propuesta de Enseño porque quiero, es una forma, digamos, de construir conocimiento de forma más horizontal y muy colaborativa. Entonces, muchas gracias a Marisol, que no está aquí, a Juliana, a Juan, por acompañarme hoy y bienvenidos entonces a este taller sobre gestores de referencias. Quisiera entonces hacer una pequeña introducción antes de ir propiamente a, digamos, a las páginas que vamos a consultar el día de hoy. Entonces, contarles un poco que los gestores de referencias son, digamos, herramientas que se han ido cualificando cada vez más para facilitarnos todo el tema de ordenar las referencias que utilizamos para nuestros trabajos académicos, para nuestra producción, ¿cierto? Cuando realizamos o desarrollamos investigaciones y luego producimos entonces artículos, libros, capítulos de libro, etc. Entonces, digamos que los gestores son, digamos, estrategias o herramientas que nos permiten organizar toda nuestra bibliografía que hemos utilizado a lo largo de nuestro trabajo. Inicialmente, digamos que hace unos años utilizábamos mucho el Word, ¿cierto? El Word nos permitía organizar las referencias. Digamos que los gestores, un poco la potencialidad que tienen es porque además de sistematizar toda esa información, nosotros vamos a tener la posibilidad de tener otras herramientas adicionales. Entonces allí vamos a tener mucha más, digamos, una mejoría en cuanto a cómo compilar de una forma más rápida esas referencias. Entonces allí vamos a ver que existen, ¿cierto? Varios gestores como EndNote, Mendeley, Zotero, ¿cierto? Que son, digamos, los más conocidos y los más utilizados. Y hoy, digamos, vamos a enfatizar en Zotero porque pues es una herramienta bastante amigable, está además configurada en español y desde mi perspectiva pues es como la que nos da mayores potencialidades en relación a las demás. Entonces, digamos, por eso vamos a enfatizar hoy en esta herramienta. Además está, pues es libre, está gratis para desarrollarla y allí entonces vamos a tener la posibilidad de descargarla gratuitamente, instalarla en nuestro computador sin ningún inconveniente. Previamente, no sé, se hacía llegar un pequeño instructivo para las personas que quisieran instalar previamente para que podamos aprovechar al máximo este taller el día de hoy. La idea es que vamos haciendo el paso a paso y con base en eso entonces vamos mirando cómo lo vamos desarrollando. Entonces les cuento un poquito la metodología. Vamos, yo asumo que los que están aquí ya tienen instalado su programa en el computador y vamos a ir entonces, como les digo, haciendo el paso a paso, ¿cierto? ¿Qué será el paso a paso? Vamos a conocer un poquito de forma general el programa, luego vamos a entrar a una sección de preguntas, procederemos a hacer todo el tema de citación y finalmente a insertar las citas en nuestro gestor, finalmente hacemos la citación y referenciación. Ese será, digamos, el procedimiento que llevaremos el día de hoy. De igual forma, entonces ratifico, como nos decía Julián, vamos a tener en el chat las preguntas, cuando les vayan surgiendo las pueden ir consignando ahí y luego entonces hacemos una breve ronda en la mitad y al finalizar. Bueno, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla y voy a dejar de compartir mi cámara para que sea un poquito más ágil todo. Bueno, entonces en este momento deben estar viendo el libro que dice Agroecología, ¿cierto? Que será una de nuestras referencias. Entonces, como les decía, de pronto confirmar simplemente con Juan si efectivamente están viendo mi pantalla en este momento todos, para que no vaya a ver. Sí, profe, la pantalla se ve perfecta. Perfecto, listo, Juan, muchísimas gracias. Entonces, acá ya estamos en nuestro gestor.
¿cierto? Él tiene una configuración más o menos en 3 pantallas, ¿cierto? Está dividido en 3 partecitas. Esas 3 partecitas entonces nos van a mostrar a mano izquierda todas nuestras carpetas, ¿cierto? Las carpetas que nosotros vamos a ir creando con base en nuestros trabajos. La segunda será todo el tema de la referencia, digamos, como la biblioteca si se quiere, y la tercera será ya específicamente para cada cita, ¿cierto? Así está, digamos, organizado nuestro gestor. En general, casi todos los gestores de referencias tienen la misma configuración, ¿cierto? Para tener un poco una visualización general. Como les decía, entonces, el Zotero, digamos, se caracteriza por tener es bastante amigable, ¿cierto? Si se quiere, se habla mucho en el lenguaje de las TIC, es intuitivo, ¿cierto? Como que te va llevando él solito a las herramientas. Y obviamente, pues también está otra parte que tiene que ver con nuestra curiosidad, ¿cierto? Ir conociendo cada una de esas herramientas y para qué nos va a servir cada una de ellas. Entonces, a mano izquierda vamos a tener, ¿cierto? La partecita que nos va a decir, va a tener 4 pestañitas, 5, perdón. Entonces, en estas que vamos a tener archivo, ¿cierto? En archivo entonces vamos a tener nuevo elemento que será cada una de las tipos de referencias, ¿cierto? Ahorita las vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Cuáles son las más comunes dentro del mundo académico? Entonces vamos a tener el artículo de revista académica, que es pues diferente, ¿cierto? A un artículo de revista electrónica, ¿cierto? Entonces esas son, si se quiere, las revistas que están indexadas, ¿sí? O tienen un reconocimiento, digamos, como tal. ¿Qué más vamos a tener acá que utilizamos bastante en la universidad? Entonces vamos a tener secciones de libro, ¿cierto? Es decir, o capítulo de libro, tesis. Nosotros utilizamos mucho todo lo que tiene que ver con la propuesta de ley, ¿cierto? O proyecto de ley, pero también vamos a tener otras herramientas muy importantes que ahora se utilizan mucho, como son el tema de grabación de sonido, videos, entrevistas, ¿cierto? Emisión de TV, que antes, digamos, cuando nosotros hacemos una citación o una referenciación, pues se nos dificultaba bastante porque, pues, digamos, no se sabe muy bien qué es lo que se referencia cuando se está haciendo una citación de este tipo. Entonces, acá vamos a tener, ¿cierto? En elementos vamos a tener todos los tipos de citación que vamos a utilizar. Las colecciones, entonces, serán nuestras carpeticas, ¿cierto? Serán nuestras carpetas. Y vamos a tener también otra opción importante que es exportar, ¿cierto? Exportar nuestra biblioteca cuando, por ejemplo, estamos haciendo trabajo colaborativo o cuando nos la vamos a llevar a otro lugar, ¿cierto? A otro computador. Entonces, tenemos la posibilidad de llevarnos nuestra carpeta guardadita para que donde esté instalado el Zotero también se pueda abrir, ¿cierto? Entonces, esa en la parte de archivo. También entonces vamos a tener ya opciones, las normales, ¿cierto? Seleccionar las referencias que hemos, por ejemplo, cuando las vamos a mover. En herramientas vamos a tener una muy interesante que se llama la cronografía, ¿cierto? Nosotros podemos hacer cronografías de nuestras referencias, sobre todo muy útil cuando estamos haciendo el tema de estados del arte, ¿cierto? Para mostrar un poco las tendencias según las épocas. Si nosotros hacemos una compilación de 1970 a 1990, entonces allí vamos a tener que en esa época, ¿cierto? La producción y la podemos identificar o relacionar en esa cronografía. Ya, entonces lo que tiene que ver con ayuda, vamos a tener foros de discusión, bueno, varias herramientas allí que nos van a servir bastante, digamos, cuando tenemos alguna duda. La idea es no tanto entrar en detalle, sino que vamos a ir un poco familiarizándonos y luego entonces ya vamos a entrar en detalle con nuestro gestor digamos, en lo que es la citación y referenciación. Luego, entonces, vamos a empezar creando nuestra carpetica, ¿listo? Entonces, nuestra carpeta donde vamos a incluir todas nuestras referencias. Entonces, acá vamos a darle un título, enseño porque quiero, ¿cierto? Perdón. Listo, le vamos a llamar esa carpetica. Ahí entonces vamos a tener nuestra carpeta. ¿Listo?
Acá la vamos a organizar y vamos entonces a empezar a crear o a cargar nuestras referencias. Antes, digamos, de hacer ese procedimiento, entonces, como les decía, la idea es primero tener un panorama general, ¿cierto?, de nuestro gestor y luego ya sí entraremos en detalle. Otra herramienta, digamos, que es importante dentro de nuestro gestor, entonces vamos a tener los informes, ¿cierto? Como les decía, digamos que una de las grandes potencialidades de los gestores es organizar un gran volumen de información y tenerlo disponible para escribir. Ejemplo, cuando nosotros se nos pide, ¿cierto?, que hagamos un estado del arte de alguna temática, entonces vamos a iniciar, por ejemplo, haciendo pues nuestra compilación de referencias, ¿cierto?, de todo lo que hemos agrupado buscando sobre ese tema, y aquí entonces vamos a tener la posibilidad de generar un informe a partir de esa colección, ¿cierto? ¿Qué es eso? Entonces vamos a tener, miren lo que nos aparece acá, toda la sistematización de cada uno de los documentos que hemos consultado. Y a partir de allí, entonces, nosotros podremos escribir, ¿cierto?, nuestro estado del arte, ¿cierto?, buscando todas las herramientas que vamos a tener acá, toda la información. Entonces, esa es otra de las herramientas que vamos a tener acá. Luego, como les decía, en nuestra segunda pantalla, ¿cierto?, vamos a estar en nuestra carpetica. Entonces, para insertar los elementos, vamos a tener acá las opciones, ¿cierto?, que son las mismas que nos aparecían acá en archivo de elementos. Recuerden que vamos a tener distintas opciones, ¿cierto? Entonces, artículo de revista académica, correo electrónico, ¿cierto? Todas las opciones que vamos a insertar. Además, nuestros gestores también nos pueden traer, ¿cierto? Nos pueden tener los documentos, ¿sí? Ahí mismo donde nosotros vamos a tener nuestra referencia, él también nos puede cargar el documento. Que es muy importante allí, que cuando tratar, digamos, de no traer muchos documentos a nuestro gestor, porque también se pone un poquito pesado. Entonces, solo como él tiene la posibilidad de cargarnos el link donde está disponible ese documento, la recomendación es no cargarle muchos PDF, porque él también se pone un poquito lento. Entonces, en lo posible, tratar de manejar siempre los links de nuestras referencias, que ahorita veremos en la página web, ¿cierto? Cuando nosotros le instalamos el complemento, en un segundo yo les busco por acá los complementos, entonces él automáticamente nos va a tener una pestañita acá en nuestro explorador, y en el explorador entonces vamos a tener la posibilidad que él nos descargue la referencia a nuestro gestor directamente, incluyendo el link de donde se extrajo esa información. Entonces, este será nuestro complemento. Miren que ahí me aparece guardar en Zotero. Y según lo que nosotros estemos utilizando, él nos aparecerá diferente, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, entráramos a YouTube, ¿cierto? En YouTube nos va a aparecer diferente la forma como Zotero nos descarga la información. Miren, nos guarda como un snapshot, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la referencia o del documento que nosotros estemos trabajando, él nos lo va a configurar y nos lo va a descargar con base en ese parámetro. Listo, entonces, si les parece, hagamos una primera rondita, no sé, Juan, si ya tenemos como algunas preguntas antes de iniciar propiamente a realizar nuestras citaciones. Por el momento no tenemos preguntas formuladas, pero le invito a los participantes que si tienen en este momento preguntas, pueden empezar a escribirlas en el chat, para empezar a responder. Acá nos escriben, Connie Machado. Dice, pues, te agradece, gracias Patricia. Voy dejando algunas preguntas por acá. Mencionaste que entre Mendeley, Knot y Zotero, este último, el que mejores funcionalidades ofrece. ¿Podrías ahondar? Sí.
ahondar en ajá. esas ventajas de Zotero. También tengo entendido que en la versión gratuita se cuenta con 300 megabits de almacenamiento. ¿Es posible ver con el número de archivos que tiene ahora mismo cuánto espacio ha gastado? Muchas gracias. Bueno, esa pregunta está corchadora, porque la verdad no sé de dónde buscar cuánto espacio me está consumiendo. Lo que sí les puedo decir es que, voy a empezar por esa última. Realmente para que un programa se vuelva, o sea, consuma todo ese espacio es bastante difícil. Como les decía, a no ser que uno cargue absolutamente todos los PDF de todas las referencias, pues creo que consumiría ese espacio. Yo la verdad llevo trabajando con Zotero más o menos 4 años y nunca se me ha, digamos, se me ha llenado, ¿cierto? No, no. Y parte, digamos, esa es, digamos, otra de y eso me permite responder la primera pregunta que tenía Connie también. ¿Por qué considero yo he trabajado con los tres? Inicié trabajando con EndNote, luego pasé a trabajar con Mendeley y ahora trabajo con Zotero. ¿Por qué considero yo que la mejor opción es el Zotero? Por varias razones. EndNote y Mendeley, digamos, están muy asociados a todo el tema de licencias y todo este rollo, entonces uno, digamos, se va quedando también con las opciones un poquito más, o ¿cómo se dice? Las versiones un poquito más antiguas, ¿cierto? Entonces, y eso le va restando funcionalidad en el caso de EndNote. Y con Mendeley realmente siento que es un programa que tiene poca, eh, no es que sea no funcional, sino que tiene una restricción, digamos, de compatibilidad. Entonces, ustedes van a ver que a medida que uno va cargando o que va teniendo cada vez más referencias en el Mendeley, se va volviendo más pesado y más difícil para trabajar. Entonces, a mí el Mendeley me parece que es, digamos, el mundo académico lo utiliza muchísimo hoy porque es un programa, pues, digamos, donde uno puede compilar de muchas, casi todas las páginas están configuradas para que tú cargues la información en Mendeley, pero no es muy, él se vuelve muy incompatible. Entonces, muchas veces tú has cargado toda la información en Mendeley, después el programa te deja de funcionar correctamente y has perdido un montón de trabajo. Entonces el Zotero realmente me parece que es mucho más ágil, ¿cierto? Es mucho más rápido, él está configurado de una forma más sencilla para la gente, el Mendeley también me parece que es eh, un poquito complicado para las personas que no están muy familiarizadas y además está en inglés, entonces eso crea como una restricción adicional. Obviamente, como les digo, pues está en cada uno en los gustos, pero a mi modo de ver, digamos, el Zotero es el más amigable, está configurado en español, es rápido, ¿cierto? Es un programa demasiado simple, entonces él es muy rápido, él no se te va a parar, no te va a presentar inconveniente, mientras que el Mendeley sí es bastante, él tiene sus fallitas, él tiene sus fallitas. Bueno, no sé si hay otras preguntas. Sí, hay otra pregunta, profe. Dice que si Zotero tiene la opción de elegir el formato de referenciación. Claro, ahorita vamos a ver ese ejercicio. Entonces, digamos que Windows también hacía eso, pero ¿qué va a tener, digamos, de plus los gestores de referencia? No solo Zotero, todos, que ellos se van actualizando a la última versión de cada una de las formas de citación. Entonces, si por ejemplo, APA ahorita ya está en la versión 7, ustedes van a ver que ahorita cuando vamos a insertar nuestra cita en Word, él ya está actualizado. ¿Sí? Entonces los gestores de referencia tienen esa ventaja, que no tienes que ponerte a buscar y a mirar, ay, esto es versión 6, versión 5, no, él ya te presenta ahí la opción más reciente y entonces la tiene actualizado. Y además, pues va a tener todo el conjunto, son bastantes, las más usadas, pues vamos a tener las Chicago, que son también muy utilizadas en el área de las ciencias sociales, vamos a tener las ABNT, que son las brasileras, vamos a tener, digamos, todos los modelos de referenciación, citación y referenciación allí contenidos. Entonces, sí,
Ahorita lo veremos cuando vamos a trabajar en nuestro Word, ahí lo veremos ya directamente. Muy bien, profe, muchas gracias. Las otras preguntas son acerca de cómo instalar la herramienta. Yo les estaré colaborando por el chat para que la puedan instalar de la mejor manera. Perfecto. Igual ahí está el manual también para de pronto si lo quieren compartir a otras personas y luego en este video, entonces también va a estar el manual disponible para que lo puedan instalar. Listo. De momento también voy asesorando. Muchas gracias, profe. Listo, entonces continuamos. Entonces la idea ahorita es ya empezar a llenar, ¿cierto?, de contenido nuestro gestor. Y allí entonces vamos a empezar insertando nuestras citas. Hay 3 formas de insertar citas, ¿listo? Vamos a tener una primera forma que es a través del DOI, ¿cierto? El DOI, ¿qué es? Es como la cédula, ¿cierto? La cédula de cada artículo. Y digamos que tiene pues una característica que es pues digamos se empezó a implementar hace muy poco tiempo, entonces no todos los artículos van a tener DOI. Cuando pasa ello, entonces vamos a tener una segunda opción, que es en cada, digamos, biblioteca o fuente donde nosotros vamos a descargar los documentos, vamos a tener la posibilidad de exportar las citas. Ahorita vamos a ver también cómo se hace. Y la tercera, obviamente, es la manual, ¿cierto? Que sería ya insertando nuestra cita propiamente allí en el lugar. Que es muy importante cuando nosotros estamos hablando de gestores, pues tener, digamos, un mínimo, ¿cierto?, conocimiento de las normas. ¿Por qué? Porque si yo inserto mal la cita, pues el programa no es tan inteligente para que me la modifique. Entonces, ¿qué es importante? Saber mínimamente, ¿cierto?, lo básico, que en APA nosotros citamos con un solo autor. Entonces, ¿qué? Tener la cita adecuada para eso. Saber también entonces que va la inicial del nombre, entonces para eso debemos tener pues el nombre y el apellido del autor. Entonces tener digamos una familiarización mínima, ¿cierto? Con, en relación a nuestras, a lo que es el modelo, porque digamos así nos va a facilitar también el trabajo y pues lo vamos a hacer de una forma adecuada. ¿Cierto? Entonces, para eso, pues, hay varios documentos. Aquí yo solo les traje como un pequeño ejemplo cuando estamos haciendo en APA y nos van a decir, ¿cierto? Cuáles son los elementos que van según el tipo, ¿cierto? Si es un artículo académico, si es una sección de un libro, si es un libro, si es un documento, ¿cierto? Un documento público, una ley, un proyecto de ley, etc. Entonces, para eso buscaremos, digamos, los elementos básicos, pero no tendremos que profundizar mucho porque, como les digo, el gestor, digamos, tiene todo configurado para que usted vaya diligenciando. Lo que pasa es que si tú no sabes que debes diligenciar ese campo, pues entonces nos quedaría equivocado. Iniciamos entonces. Vamos a ir con nuestro primer ejemplo, que es el DOI, ¿cierto? Recuerden que el DOI aplica para cuando nosotros estamos haciendo o estamos referenciando artículos un poco más recientes, ¿sí? Porque no todos los artículos van a tener el DOI. Listo. Acá yo entré a Redalic, que es, digamos, una de las páginas más consultadas por nosotros. Allí entonces yo hice la búsqueda por la palabra clave políticas públicas y como les digo, entonces voy a seleccionar unos un poquito más recientes para que me permitan tener el DOI. Acá entonces voy a seleccionar este artículo. Entonces este es un artículo de revista académica. Miren que acá él me va a traer el DOI, yo lo voy a copiar. Voy a ir aquí a este dibujito que es como una varita mágica, ¿cierto? En efecto es una varita mágica porque miren lo que va a pasar. Entonces me trajo toda la información, ¿cierto? Toda la información de el artículo.
Esa entonces es nuestra primera forma, que es cuando nosotros tenemos todo tenemos el DOI del artículo. Y recordemos que debemos ubicarlo, ¿cierto?, en nuestra carpetica. Debemos estar ubicado en la carpetica donde nosotros estamos trabajando para que él automáticamente me la traiga a esa carpeta. Si yo me paro en otra o no me paro en ninguna, él entonces me va a crear una nueva carpeta aparte. ¿Sí? Entonces es importante cuando nosotros estamos trayendo nuestra referencia que lo hagamos en la carpeta que le estamos necesitando, pues para que nos economice también tiempo. Segunda forma entonces de insertar nuestra cita. Entonces vamos a ir a Cielo, que es otra página que se utiliza mucho. Voy a buscar entonces agricultura campesina. Listo. Y voy a tomar entonces este artículo. Acá entonces, la mayoría de las páginas, ¿cierto?, donde hay, donde son fuente, digamos, o bases de datos, ¿cierto? La mayoría de las bases de datos tienen la posibilidad de exportar esa referencia. Acá miren que nos está apareciendo el loguito de Mendeley, ¿sí? Pero cuando no tenemos esa opción, entonces vamos a tener acá cómo citar este artículo. Y acá entonces le vamos a dar exportar, BibTeX. Miren que acá tenemos otras opciones, EndNote aparece aquí también. Le vamos a dar por BibTeX, le vamos a dar aceptar. Y él automáticamente entonces nos va a cargar nuestra referencia. Acá, listo. Entonces ya nos lo trajo. Acá vamos a tener que hacer una pequeña modificación cuando tienen tildes, ¿cierto? Porque ellos no reconocen las tildes. Y luego entonces, como él nos creó una carpetica adicional, simplemente vamos a mover la referencia a la que nosotros necesitamos, ¿cierto? Que es acá. Miren, aquí ya nos apareció. Listo, nos aparece nuestra referencia. Bueno. Y como les decía, entonces la tercera forma sería manual, ¿cierto? ¿Manual qué es? Entonces vamos a diligenciar campo a campo cada uno. Listo, acá vamos a poner el ejemplo de un libro. Lo vamos a hacer así y luego lo hacemos desde la página. Entonces, vamos a abrir nuestro libro. Entonces, este libro se llama Agroecología. Las personas, digamos, las personas que están haciendo el ejercicio, ¿cuántas personas están haciendo ya el ejercicio así propiamente en el programa? Alba Gómez nos escribe, dice, saluda, que se pueda repetir cuál es la información que se introduce en el espacio de la barrita mágica, porque Perfecto. porque él dice que trata de poner el URL y no le funciona. Ajá, Entonces, exacto, bueno, porque no funciona con el URL, sino con el DOI, ¿cierto? Recuerden que el DOI es como la cédula de cada artículo, ¿cierto? Es la identificación de cada artículo y ese DOI, como les decía, está en los artículos más recientes. Entonces, hagamos una pausa, Juan, para las personas, porque sí veo que varios lo están haciendo conmigo. Y yo voy un poquito rápido. Entonces vamos a hacer una pausa para que las personas, vamos a devolvernos, ¿listo? ok. Vamos a devolvernos, vamos a ingresar
por primera vez vamos a escribir redalic.org. ¿Listo? Vamos a ir a una pestañita, me voy a devolver. Listo, me voy a devolver acá. Voy a borrar estas. Vamos a volver a iniciar. Listo. Vamos a empezar desde el DOI. ¿Listo? Vamos a digitar, ¿cierto? En nuestro buscador. Yo lo hice para ganar tiempo, perdón, pero debemos iniciar así. Vamos a ir a nuestro buscador. ¿Listo? En nuestro buscador vamos a escribir. Les pongo esta Redalic porque es la página donde están todos los artículos de América Latina. Es además libre, ¿cierto? De acceso libre para nosotros los académicos. Entonces vamos a ir a esta página. Vamos a ir al sistema de información. Yo acá puse búsqueda por un tema, digamos, que me es afín, pero cada uno puede hacer el ejercicio con otro tema que sea importante para ustedes o que lo estén trabajando en este momento, que sea un poco más cercano. ¿Listo? Entonces yo puse el ejemplo de políticas públicas. Listo. Hasta ahí ya vamos, todos estamos en Redalic. Dicen que sí, que están conectados. Por ejemplo, Benigna nos dice que está en el trabajo, que cuando llega a la casa ve la grabación y lo realiza. Laura está con la profesora. Perfecto. Alba también, Nidia, ahí vamos bien, profe. Listo. Entonces, vamos a darle búsqueda. Recuerden, en cada base de datos, ¿cierto? Redalic es una base de datos. En cada base de datos aplicaremos nuestra palabra clave, que es el tema que nosotros estamos buscando. Es importante, esto ya como tip, digamos, cuando nosotros estamos haciendo búsquedas, utilizar varias opciones, ¿cierto? O combinaciones de opciones cuando estamos hablando de palabras combinadas, ¿cierto? Ejemplo, yo estoy hablando, estoy buscando, quiero saber sobre agricultura familiar. Entonces, buscar políticas públicas de agricultura familiar y proyectos, programas, ¿cierto? E ir buscando como las combinaciones para nuestros temas. Bueno, como les decía, el siguiente paso, entonces, lo que hice fue filtrar, ¿cierto? Yo filtré porque recordemos, el DOI aplica para artículos un poco más recientes. Es, digamos, un cambio, una modificación que se solicitó en la producción de artículos y por ello, entonces, no todos los artículos van a tener el DOI. Cuando no lo tienen, vamos a aplicar nuestra segunda opción, que ahorita la vamos a repetir nuevamente. Entonces, apliqué los filtros y escogí una revista, ¿cierto? Escogí esta revista, este artículo, perdón, que va a tener el DOI, ¿cierto? Siempre, casi siempre los artículos tienen el DOI o acá en la parte inicial o en la parte del pie de página, ¿cierto? En la parte de abajo del artículo. Copié el DOI y ese DOI lo voy a llevar a mi gestor, ¿listo? ¿En dónde? En la varita mágica. Ahí lo voy a copiar. Recuerden que hay que copiarlo tal cual como aparece, sin espacios, sin puntos, ¿cierto? Hay que copiarlo que me quede limpio, o sea, solo el DOI completico. Le doy Enter. Listo. Y ahí me apareció entonces mi referencia. ¿Listo? Esa es primera forma, es la forma más rápida. De nuevo, aplica solo para artículos recientes. Creo que el DOI está más o menos para artículos del 2015, 2014, hacia acá, ¿sí? Los artículos más recientes. Cuando no tenemos esa opción, entonces vamos a aplicar segunda opción. ¿Listo? Segunda opción, ¿cuál es? Vamos a ir, voy a escribirlo acá, a cielo. ¿Listo? Estoy utilizando los ejemplos que son más cercanos para mí, pero si, por ejemplo, está conectado aquí alguien del área de las ingenierías, entonces, pues podríamos utilizar una EBSCO, podríamos utilizar, bueno, hay varias bases de datos, y entonces iremos allá
todas, recuerden, todas las páginas tienen más o menos el mismo formato, que es la opción de exportar la cita, ¿sí? A los gestores de referencia, que como les mostré, están casi todas las opciones, EndNote, Mendeley, o sea, están la mayoría. Y acá entonces yo hice la búsqueda de agricultura campesina, ¿sí? Siempre vamos a utilizar las palabras clave del tema que nosotros estemos trabajando. Aquí entonces escogí el primer artículo que me aparece, porque acá no vamos a necesitar, digamos, si es más antiguo, más reciente. Listo. Y acá entonces le voy a dar en la opción que me dice cómo citar este artículo. Y voy a ir por la opción exportar, ¿cierto? Miren que acá aparece EndNote y acá abajito, antes de darle, estaba Mendeley. Mendeley es este loguito rojito como de una M. Para el caso de Zotero, entonces le vamos a dar la opción de BibTeX. ¿Listo? Él automáticamente entonces me descarga un archivo que es el que va a exportar a mi gestor. No vayan a abrir el archivo, ¿cierto? Porque el archivo está cifrado en un código que es para el gestor, entonces no les va a abrir. Sí, él se va a cargar automáticamente porque está en ese formato especial, miren que es .bib, es especial para el gestor, este gestor específico, porque cada gestor también va a tener su propio formato. Listo. Yo le exporté y él, miren que me cargó como en una carpetica aparte, ¿cierto? Entonces, como lo cargué en una carpetica aparte, lo voy a tener que mandar luego a mi carpeta. Y recuerden, ¿cierto? Hay que mirar, revisar nuestras referencias, pues para mirar que estén bien. Acá yo le hice una pequeña modificación por el tema, como les decía, de las tildes. ¿Listo? Listo. Y ahora la voy a mover a mi carpeta, ¿cierto? Porque miren que me quedó en una carpeta que él exportó, entonces lo voy a mover a mi carpetica de enseño porque quiero. Y verifico que efectivamente esté ahí. Listo. Entonces, me confirman si hasta ahí me están acompañando, si todos estamos haciendo el ejercicio, si les está saliendo también. Aquí estaremos pendientes del chat, mirando los comentarios de los participantes. Pero yo creo que fue muy claro. Antes de empezar el resumen, Kelly nos preguntaba que no había entendido lo del BibTeX. Yo creo que con el repaso yo creo que quedó claro. De todas maneras, si tiene alguna pregunta nos lo puede hacer saber por el chat. Por ejemplo, en el chat ya están colocando comentarios, que muy claro, que muchas gracias. Todo, comentarios muy positivos, queda muy bien, profe. Está muy claro todo. Listo. Bueno. Entonces, aquí vamos a hacer, de todas formas, para ratificarle a Kelly, ¿cierto? Recordemos que cuando le damos a exportar una cita de cualquier base de datos, él se va a exportar en el formato específico de ese gestor. Entonces, como les decía, cada gestor va a tener, por eso ustedes van a ver que cada uno tiene una pestañita independiente. EndNote tiene una pestaña, Mendeley tiene otra, Zotero tiene otra y otros gestores, ¿cierto? Van a tener otra. ¿Por qué? Porque pues tiene su formato específico. Ese es el lenguaje, digamos, de los programadores, como dicen. Entonces, por eso es que debe ir a BibTeX, porque ese es el formato específico que es compatible con Zotero, ¿sí? Y recuerden, ese archivo no se abre, sino que él automáticamente me lo debe cargar al gestor, porque no es un archivo, digamos que no es un Word, no es un Excel, sino que está codificado específicamente en el formato del gestor. Listo, entonces hicimos, para recapitular, primera opción de nuestra referencia, el DOI. El DOI es como la cédula de identificación de cada artículo. Ese DOI solo aplica, digamos, para artículos más recientes porque fue una modificación que se hizo hace poco.
Por reciente, pues vamos a ver que es más o menos, si no me equivoco, de 2014 hacia acá ya hay artículos con el DOI, y tengo entendido que muchos, ¿cierto? La idea es ir avanzando para que los más antiguos también tengan DOI. Segunda opción, cuando no tenemos el DOI, entonces vamos a ir por la opción de exportar nuestra cita, ¿cierto? Que, recapitulando, la mayoría de las bases de datos van a tener esa opción, ¿cierto? Es decir, si nosotros ingresamos a un EBSCO, a un Dianet, a todas las bases de datos, vamos a tener siempre esa opción de exportar esa cita. Y esa exportación, entonces, en general, es en un formato compatible con el gestor. Hay universidades que también tienen esa opción. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un rastreo de tesis sobre un tema específico, en el caso sé que la Javeriana tiene esa opción, ¿cierto? Que él te da la posibilidad de exportar esa cita para que te cargue al gestor. Y la mayoría entonces van a tener va a ser en esta opción de cómo citar este artículo, ¿sí? Casi todos están ubicados en esa parte o en la parte de exportar citación, ¿sí? Esa es como siempre vayan a ese lugar y en ese lugar van a tener la posibilidad de aplicar el mismo procedimiento que hicimos en el caso de este artículo acá con el ejemplo. Tercera opción, entonces como les decía, vamos a buscar un libro, ¿listo? Yo les traje aquí pero podemos buscar en Google Books un libro que les interese, o un libro que esté disponible. Podemos escribir libros sobre, no sé, políticas públicas, desarrollo rural, etcétera. Y entonces vamos a tener dos opciones, ¿listo? Vamos a hacer la primera, que es la tercera forma de ingresar nuestra referencia al gestor, que es de forma manual, ¿cierto? Entonces, yo sé que cuando estoy citando o cuando voy a citar un libro, ¿cuáles son los datos más importantes? Entonces, vamos a ir aquí a nuestro gestor, vamos a darle insertar, ¿cierto? Es un libro, ese es el tipo de referencia. Sé que siempre, ¿cuáles son los elementos más importantes? Entonces, el título, que esté bien mi autor, ¿cierto? Nombre, apellido. Y acá, a mano izquierda, vamos a tener varias opciones. Cuando, por ejemplo, hay un editor, ¿cierto? Es el que más utilizamos también, o editor de la serie, o cuando es un traductor, ¿cierto? Otro elemento que es muy importante, entonces, el lugar, la editorial, la fecha, el número de páginas y opcionalmente el ISBN, ¿sí? Entonces vamos acá a ingresar nuestros datos de forma manual, ¿cierto? Que es la tercera forma. Cuando ya agotamos el DOI, no tiene DOI, cuando ya agotamos exportar, ¿cierto? Normalmente los libros nos toca hacerlos manual. Ahorita vamos a ver otro truquito para que no sea manual y sea un poquito más rápido. Listo. Acá entonces vamos a agroecología, se llama el libro. Procesos ecológicos en agricultura sostenible. Listo. Autor. Entonces vamos acá. Glisman Steffi. Mira, aquí ya lo tenemos. Él automáticamente nos lo cargó. Como les decía, entonces vamos al lugar. Yo sé que este es de Costa Rica. Turrial. El CATI es quien produce este material. La fecha es 2002 y el ISBN, que es 99 77 57
Listo. Opcionalmente, como les decía, podemos poner 359 páginas, que es el total. Listo. Entonces, esa fue nuestra tercera forma, que fue manual, ¿cierto? Simplemente le damos clic acá y él ya automáticamente nos lo guarda en nuestro documento. Pero también, como les decía, cuando nosotros hemos instalado previamente nuestro complemento, entonces vamos a tener otra opción que es esta de exportar directamente de la página. Entonces vamos a ver acá cómo él automáticamente nos va a cargar si nosotros le damos esta opción. Él nos va a preguntar que si en esta carpeta, ¿cierto? Le podemos dar la opción de organizarlo según la carpeta que queramos y él ya nos lo está guardando. Listo. Listo. Entonces, vamos a tener, como les decía, esta opción también. Vamos a probar con otro, por ejemplo, un video. Vamos a buscar... Listo. Entonces acá le vamos a decir que nos lo exporte. Listo. Vamos a ir a consultar si efectivamente nos lo guardó. Listo, miren, acá no lo guardó. ¿Esto cuándo? Cuando nosotros tenemos nuestro complemento instalado, ¿cierto? Que cuando nosotros tenemos el complemento instalado, vimos que era por esta opción, la opción de herramientas, complementos, él automáticamente en nuestro explorador nos va a aparecer una Z, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el complemento, miren, aquí nos aparece cuando tenemos el complemento instalado. ¿Qué quiere decir ese complemento? Que nosotros podemos exportar la información que nosotros extraemos de Internet y lo podemos exportar directamente a nuestro gestor, que además nuestro gestor nos lo va a organizar con base en la clasificación que él hace, ¿cierto? Entonces, si nosotros, como les decía, si es un libro, miren que él nos lo configuró como libro. Espérenme que ya se me perdió, acá está. Listo. Entonces, miren que él lo configuró como libro y así lo va a guardar en nuestro gestor. Este, como es un video, entonces lo guardo con esas, digamos, esa información. Y dependiendo del documento, por ejemplo, miren que la opción que él nos muestra es una carpetica, porque son varias, pero este, como es un artículo, también nos lo muestra acá, ¿sí? Nos va a guardar la información. La ventaja cuando nosotros también tenemos instalado el complemento es que él nos va a traer, miren, la información del link, ¿cierto? Como les decía, en nuestro gestor es mucho mejor ir guardando los links de los documentos que llenarlo de PDFs, por lo que les decía, porque si nosotros cargamos de mucho PDF, el programa también se puede poner un poquito lento. Pues a menos que sea ya necesario, pues podemos crear entonces ya propiamente una biblioteca solo con nuestro PDF.
Listo. Hasta acá entonces hagamos de nuevo una pausa. ¿Cómo vamos hasta aquí cargando nuestras referencias? Lo hemos hecho de 3 formas, lo hicimos a través del DOI, luego lo hicimos a través de exportar cita y finalmente lo hicimos de forma manual, ¿cierto? Utilizamos entonces, como les decía, lo primero es identificar qué tipo de referencia es, ¿cierto? Ese es el primer paso porque con base en ello él va a reorganizar o va a estructurar nuestra referencia. El segundo paso pues es ya insertar la cita propiamente, que lo hicimos de las 3 formas. Y un tip adicional es a través de nuestro complemento que tenemos instalado en nuestro buscador y que allí entonces también nos da esa cuarta opción de cargar nuestra cita o nuestra referencia, perdón, a nuestro gestor. ¿Listo? Ahí entonces tenemos esos elementos. Listo. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Vamos conectados? ¿Estamos todos aquí? Bueno, aquí nos están contando que sí, que va muy bien. En que Jocelyn se le borró el ISBN y nos pregunta que por qué. ¿Para qué el ICBN? Dice que se le borró y no sabe por qué. Puede haber Será pasado, de pronto que está equivocado, tal vez, que está... sí, puede que se me ha copiado. No sé si ya lo arreglaría, ya nos escribió ahorita. Pero en otros comentarios va muy bien. Van con la profe, les agradecemos mucho. Muy buenos comentarios, la verdad, de Ana, Estefanía, Johan. Les agradezco muchísimo por participar también en el chat. Y nuestra profe quedado muy bien. Si tienen alguna pregunta, acá estamos pendientes. Hay una pregunta de Alba. Sí. Alba dice, cuando se crea de forma manual, ¿cómo se carga el archivo PDF? En ese caso no se puede el PDF. ¿Por qué? Porque él automáticamente lo carga cuando nosotros hacemos ese proceso, como lo hice yo ahorita. Espérenme a ver si con uno de los que tenemos lo podemos hacer. Cuando lo hacemos por esta opción, ¿cierto? En nuestro explorador, él normalmente lo hace. Entonces, espérenme, lo hacemos por acá, hacemos una búsqueda y miramos, ejemplo, vamos a tomar este. En algunas ocasiones él no siempre descarga los PDF, ¿cierto? No siempre. Cuando no lo descarga, entonces vamos a ir acá. Listo, le vamos a decir que no lo guarde. Ah, y ahí no lo va a guardar. Exacto. Listo. Entonces vamos a ir aquí a nuestro Zotero. Listo, miren que acá en este caso él nos cargó el link, ¿cierto? Porque como les digo, no todo está configurado para que descargue el PDF por lo mismo, porque se vuelve muy pesado el programa. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues copiamos el link, ¿cierto? Y vamos directamente allá al documento. Busquemos a ver si encontramos dentro de nuestras referencias alguno que esté en la opción de descargar el PDF directamente. Listo, entonces miren que en estas opciones, en las dos que hicimos, en los dos ejercicios, ¿qué nos carga él? Como les decía, él, digamos, automáticamente me carga el vínculo, ¿sí? Porque es lo más liviano para el gestor. Si yo lo saturo mucho de PDFs, él se vuelve muy lento. Entonces, él automáticamente me está cargando la información, que es la información en línea, no necesariamente el PDF. Como les decía, en algunas ocasiones, ¿cierto? Algunos artículos ya vienen ya configurados para
descargar directamente el PDF. Vamos a hacer el intento con uno, voy a quitarle los filtros, a ver si con uno viejito nos deja, con uno más antiguo. Listo, vamos a ir por ejemplo acá. Él nos cargó como, miren que acá está la opción de exportar cita, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a encontrar siempre en nuestras bases de datos cuando vamos a... ¿sí? Cuando son un poquito más antiguas, entonces siempre vamos a acudir a ese. Entonces, en esta opción no nos están dando por ahora, en las opciones que hemos consultado, no nos están dando exportar el PDF por lo que les decía, ¿cierto? Porque siempre el gestor, como va a buscar esa eficiencia, entonces esa eficiencia que es enviar el link y no necesariamente el PDF para que él no se vaya a cargar de mucha información. Listo, entonces vamos con... ¿hay más preguntas? O para que pasemos ya a hacer nuestro proceso de citación y referenciación. Nidia nos pregunta cuál es el proceso para descargar el complemento. Por acá, herramientas y acá complementos. Él automáticamente, por ejemplo, el Mozilla, él te pide autorización para los complementos, ¿cierto? Cuando lo estás instalando. Pero creo que, por ejemplo, el Chrome es mucho más sencillo. Y entonces está esa opción, listo, esta opción es una. Y la otra opción, cuando tenemos el manual, en el segundo paso, ustedes van a ver que a mano derecha dice complementos, ¿sí? Entonces, esa es la segunda opción. Vamos a ir directamente al Zotero, ¿sí? Zotero. Y en vez de descargar el programa, porque ya lo tenemos instalado, le damos a instalar nuestros complementos. Entonces vamos acá al descargar y le vamos a dar acá. ¿Listo? Acá está la opción para el conector. ¿Listo? ¿Cómo verificamos que está funcionando? Como les decía, que nos aparezca la Z aquí a mano derecha. ¿Listo? En nuestro buscador, nuestro explorador. Esa es la forma de verificar. Listo. ¿Qué otras preguntas hay? Alba nos hizo una aclaración, nos dice, acerca de la pregunta del PDF, y nos dice, esa pregunta apunta más a la creación de forma manual en el programa. Por ejemplo, cuando se tiene un libro en PDF, más no el link de descarga. Exactamente. Por eso les decía, en libros, porque siempre aplica, porque a veces, digamos, no todos los libros están en la nube, en la red. Entonces, por eso les ponía el ejemplo del libro, porque es el más común que uno realiza de forma manual, ¿cierto? Un libro, casi siempre los libros hay que insertarlos en nuestro gestor de forma manual, porque pues no toda la información está disponible en internet y muchas veces los consultamos pues de forma física. Entonces, por eso les ponía ese ejemplo, porque es el ejemplo como más típico de hacerlo manual. Listo. Si no tenemos más preguntas, entonces pasamos ya a utilizar ya propiamente nuestro proceso en el Word. Sí, señora, ya no tenemos más preguntas. Perfecto. Listo. Entonces vamos a ir a nuestro Word. Cuando nosotros hemos instalado el Zotero, él automáticamente nos va a crear una pestañita adicional.
Si no nos aparece, debemos desinstalar y volver a instalar el programa. ¿Listo? Porque quiere decir que algo no quedó bien. Listo. Entonces, como les decía, miren, aquí nos aparece el sotero al final de Word, de todas las pestañitas de Word. En la última parte nos va a aparecer el sotero. Nosotros entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a escribir, entonces, frente al tema de las políticas públicas. Y entonces vamos a insertar nuestra cita. Primer paso, vamos a la pestañita sotero. Voy a esperar un momentico si todos tenemos abierto nuestro Word, para que me confirmen por favor que lo tienen abierto, que les está abierta su pestañita de sotero. Listo. Y entonces voy a anexar mi cita. Entonces, primer elemento que es importante, separar, ¿cierto? Diferenciar entre una citación y una referenciación. Entonces, citación es cuando nosotros estamos dentro del documento trayendo, digamos, las palabras del autor, lo estamos parafraseando, lo estamos citando textual. Esa es nuestra citación, es decir, el apellido, coma, el año, y cuando es textual, entonces debe ir la página, y la referenciación es al final, ¿cierto? Cuando nosotros ya citamos todo el documento completo que hemos utilizado en nuestro material. Entonces, acá vamos a anexar nuestra cita dándole add, ¿cierto? Listo. Y él automáticamente, la pregunta que nos hacía Nancy, si no estoy mal, si él nos ponía o tenía varias opciones de diferentes formatos, ¿sí? Entonces acá, miren, vamos a tener la versión más reciente de APA, pero también vamos a tener la versión más reciente de Chicago, ¿cierto? Dentro de las opciones que tendremos, pero habrán otras más aquí, ¿cierto? Miren que tenemos varias opciones para citar. Listo. Le vamos a dar OK. Y él automáticamente entonces nos va a traer una pequeña barrita donde vamos a buscar la citación. Entonces yo sé, ¿cierto? Porque ya lo trabajamos, que es Cardoso, el autor que yo estoy buscando. Pero si yo tengo duda, entonces yo, por ejemplo, podría poner otra información acá. Yo sé que era, me acuerdo que era la revista de Zootecnia. Entonces él me va a traer la información de diferente, no solo el autor, puede ser una palabra del título, puede ser la revista, ¿cierto? Entonces él me va a buscar por un tipo diferente de información. Y sé que es el autor que yo quería citar. Le doy Enter, ¿cierto? Y resulta que además yo hablé de algo textual, de ese artículo. Vamos a suponer, vamos a ver si lo tenemos aquí abierto. Era este, ¿cierto? Entonces, supongamos que él habla, deben ser de Estado. Eso es algo textual. Entonces, ¿qué haré yo? Tengo que poner la cita. Voy a editar. Listo, me paro en mi cita y le doy de nuevo clic. Me paro en la cita, voy al sotero y por ahí mismo donde le di anexar o agregar cita, lo puedo editar. Entonces le doy clic, me paro de nuevo en mi cita, suponiendo que era la página 25. Enter. ¿Listo? Listo. Si tengo varios autores, entonces de nuevo me paro en mi cita
y entonces le voy a agregar varios autores. Entonces buscamos acá los que ya teníamos en nuestra, vamos por ejemplo a decirle Glisman. Y también Lázaro. Listo. Siempre nos debemos ubicar en nuestro documento. ¿Listo? Si estamos por fuera, él nos crea errores. Entonces le vamos a dar Enter. Y él nos cargó aquí la información. Entonces, acá estamos haciendo el proceso de citación, ¿cierto? Traer los autores sobre los que estamos hablando, estamos parafraseando. En el caso de Cardoso, como utilizamos una palabra textual, entonces incluimos también el número de página. Y luego, entonces, vamos a ir a la referencia, ¿cierto? Entonces, aquí, referencias. Vamos a ir de nuevo entonces a Zotero y acá entonces le vamos a dar Add, Edit, Bibliografía. Y él automáticamente nos los va a traer, ¿cierto? En el formatico de APA, como lo pide APA, organizado en ese formato. Listo. Entonces acá ya tenemos en nuestro documento tanto, ¿cierto?, las citas como las referencias. Listo. Voy a hacer entonces una pequeña recapitulación para que entremos ya entonces a nuestro segundo bloque de preguntas y ya como la parte final del gestor. Entonces, iniciamos haciendo un recorrido general con el Zotero, ¿cierto? Más o menos cómo funciona, cómo lo podemos ir organizando, estructurando. Está dividido entonces en 3 ambientes. En el primer ambiente vamos a tener todas las carpetas, ¿cierto?, de los trabajos que estamos desarrollando. En el segundo ambiente vamos a tener las citas, ¿cierto?, organizadas alfabéticamente. En la tercera opción vamos a tener ya la cita propiamente que nosotros queremos revisar. Bueno, un temita que se me quedaba por fuera es que nosotros también le podemos hacer notas a esas referencias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo me leí este artículo sobre el asunto de las políticas públicas y quiero hacerle mis propios comentarios, reflexiones, etcétera, que luego me van a ayudar para escribir, entonces le puedo dar añadir, ¿cierto? Y acá puedo empezar a redactar lo que quiero, ¿cierto? Le puedo además, entonces, agregar etiquetas, políticas públicas, ¿cierto? Me dice que es de políticas públicas. Listo. Y entonces me queda guardado automáticamente y vinculado a mi artículo, ¿cierto? Porque después cuando yo haga mi informe, como recuerdan que hicimos un proceso acá, hicimos acá generar un informe, él me va a sacar tanto mi referencia, toda la información que tenga la referencia y mis notas también, ¿cierto? Yo puedo sacar todo lo que he analizado allí. Bueno, entonces hablamos de los 3 ambientes, revisamos además que cuando tenemos la posibilidad de un complemento, ¿cierto?, que está instalado en nuestro buscador, que aparece con un loguito de Zotero, la Z, vamos a tener la posibilidad de exportar citas a todo el material que nosotros recojamos de internet lo podemos exportar a nuestro gestor, ¿cierto? Entonces allí vamos a tener otra potencialidad. Que es importante, digamos, también cuando nosotros estamos organizando nuestro gestor. Entonces, tener muy claro qué tipo de referencia estamos utilizando, ¿cierto? Que eso lo encontramos en el botón, el circulito verde con el signo más.
También utilizamos entonces para ingresar un artículo, que son los artículos más recientes que tienen una identificación que se llama el DOI, entonces le dimos clic en la varita mágica, pero también cuando no tenemos esa opción lo hicimos de dos formas. La primera, a través de exportar nuestra cita, ¿cierto? Desde nuestra base de datos, ¿sí? Y la segunda, de una forma manual, ¿cierto? Lo hicimos acá con el ejemplo del libro de agroecología. Bueno, esos, digamos, son los elementos básicos, ¿cierto? Ya cada uno puede ir, como se dice popularmente, cacharreando el programa, ¿cierto? Para que le puedan sacar más jugo y tener un mayor manejo de él, porque, digamos, tiene bastantes potencialidades. Y digamos ya esta última parte, voy a hacer entonces un último ejercicio que tiene que ver con lo siguiente. Una de las mayores dificultades que tiene uno cuando realiza todo un proceso de recolección de referencias y sobre todo pues cuando uno está construyendo tesis, ¿cierto? Que es un proceso un poquito más largo donde uno está consolidando una serie de información y que además luego le va a servir para futuras publicaciones o producciones, entonces siempre pasa que se le pierden a uno la biblioteca, ¿cierto? Se le pierden las referencias o luego tengo que escribirlos en otro formato y entonces ¿dónde quedaron? Entonces Zotero tiene otra posibilidad que es la siguiente. Nosotros vamos a sincronizar nuestra biblioteca en línea. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a poder guardar mi biblioteca en línea y entonces si, por ejemplo, yo cambié de computador, ¿cierto? Cambié mi computador y perdí mi Zotero, ¿sí? Si yo lo tengo sincronizado y actualizado en línea, entonces luego cuando yo vuelva a instalar mi Zotero, él automáticamente me va a cargar toda mi biblioteca, ¿cierto? Entonces por eso ahorita les voy a mostrar el botoncito que hay que tener muy presente acá en el Zotero. Vamos a ir a login, ¿sí? En la página de Zotero. Miren, yo ingresé a la página de Zotero. Y acá entonces vamos a poner, pues hay que registrarse, pero yo ya estoy registrada, entonces entro. Y él va a tener mi biblioteca acá. ¿Listo? Entonces, va a tener mi biblioteca. Y como les decía, si yo cambio de computador o perdí mi información, entonces él siempre tiene la posibilidad de recuperarla, ¿sí? Luego cuando yo vuelva a instalar el programa, él automáticamente me va a cargar toda mi biblioteca. ¿Qué tengo que estar pendiente yo? De utilizar esta opción acá, que es la pestañita verdecita que dice sincronizar, ¿sí? Cuando ella está sincronizando, está funcionando bien, siempre va a tener actualizada esta biblioteca. Entonces, si yo le digo sincronizar, a mí me deben aparecer en este momento en mi biblioteca los últimos elementos que cargué, ¿sí? Entonces, vamos a ir y verificamos entonces que acá aparezca, enseño porque quiero, y miren, ahí me está cargando los últimos elementos que nosotros introdujimos en la biblioteca. Entonces, esa es una opción muy buena para que no se nos pierda la información y sobre todo cuando de pronto estamos cambiando de lugar o de equipo, etcétera. Entonces, siempre vamos a tener la posibilidad de tener en línea nuestra biblioteca para que esté actualizada y no se nos pierda la información. Listo. Entonces, con esta última partecita, daríamos por finalizada, digamos, ya la parte del taller. Entramos entonces a nuestra segunda sección de preguntas. Voy a activar mi cámara en este momento. Esperen un segundito. Entro acá. Tenemos 3 preguntas que nos han hecho. Perfecto. Mira, la primera dice,
La aplicación Zotero tiene una relación con Google Gmail. ¿Es mejor descargar la app como tal o podemos utilizar directamente por Google Gmail? No la he utilizado así, pero si de pronto alguien lo puede hacer y luego no lo comparte, sería maravilloso. O sea, para hacerlo en línea, no hacerlo directamente, no instalarlo en el computador. Como les digo, miren que acá en la última opción que les mostré, ¿cierto? Cuando yo estoy en línea con mi Zotero, yo puedo utilizar mi Zotero desde internet. O sea, no tendría que tenerlo instalado. Lo tengo acá en línea. Yo miren, les mostré mi biblioteca. Y desde acá yo también puedo insertar mis citas, ¿sí? Acá tengo mis citas insertadas, entonces puedo irlas organizando desde acá también. ¿Sí? Si lo que quiere, digamos, si un poco la pregunta está apuntando es si en línea, si puede trabajar en línea, si no necesariamente tiene que instalarlo en el programa. Ok, La funcionalidad con el buscador, miren que es, digamos, el buscador lo que hace es que te permite llevar esa información ya codificada para nuestro gestor, ¿sí? Siempre la va a tener en ese formato ya adaptado. ok. Otra persona nos pregunta, nos dice Jacqueline, ¿para el complemento en la web es mejor Firefox o es indiferente el navegador? Pues a mí me gusta el Firefox porque es más seguro de, digamos, de todos los buscadores y también por el tema de compilación de información, porque las políticas, digamos, de Google son un poco complejas en ese tema. Y miren que nuestro complemento está, digamos, adaptado para el Firefox, ¿sí? En el caso del complemento. Entonces, es algo así como una recomendación, utilizar este porque es un poco mejor. Ok. Nos pregunta también otra vez Jacqueline, nos dice, Sí. en Mendeley se pueden crear grupos en Zotero. En Mendeley se pueden crear grupos. ¿En Zotero Sí. también es posible? Sí, miren que acá yo tengo un grupo. Yo acá le enseño porque quiero, lo hice como un grupo. Entonces yo ahí podría ir conectando a otras personas. Realmente, como les decía, casi todos los gestores de referencia tienen más o menos la misma configuración en el sentido de las funcionalidades, ¿cierto? Un poco como ellos tratan de manejar como, es decir, si yo, por ejemplo, fuera a Mendeley, casi que tiene los 3 ambientes que tiene Zotero, ¿sí? Para ponerlo en un ejemplo concreto. Entonces, digamos que en términos de la configuración general, ellos funcionan muy parecido. Cambia un poco pues van a tener un plus algunos, ¿cierto? Por ejemplo, como les mostraba aquí en el Zotero tiene el tema de ese informe, el informe es muy, muy interesante, esta opción de la cronografía también es muy interesante. Entonces vamos a tener como diferentes plus dentro de cada gestor. Y como les decía, pues digamos, Zotero y los tres, EndNote, Zotero y Mendeley tienen más o menos las mismas configuraciones, cambian un poquito es más en cuanto a las políticas si se quiere. Sí, señora. Nos dice otra participante, las imágenes y fotografías también son compatibles. Sí, miren que acá hicimos el ejemplo con el video, pero también podríamos tener en vez de un video, imágenes, ¿cierto? Y él tendría entonces, espérenme, hagamos imagen. Y miramos acá cómo nos lo descarga. Vamos sí, siempre a nuestro lugar, digamos, al archivo como tal, ¿sí? Porque si no, él no lo va a guardar como hicimos ahorita. Si nosotros nos quedamos solo en el inicio Redalic, él lo va a guardar como una forma.
pero si nosotros vamos a la opción ya propiamente del archivo que vamos a utilizar, él lo va a guardar como lo que necesitamos, ¿sí? Entonces sería esta opción y ahí entonces le vamos a dar guardar, ¿cierto? Con nuestro complemento. Que no lo guardó como una imagen. Imagen, miren. ¿Sí? Acá no lo está guardando. Y entonces vamos a ir a nuestro Zotero y miramos cómo nos lo guardó. En este caso entonces tendríamos que ponerle, ¿cierto? Porque la imagen no tiene la identificación, entonces podríamos dejarlo así, ¿cierto? No tiene, y él en la referencia nos va a poner un SN, ¿cierto? Sí, sin identificación, pero sí tenemos la URL y cuándo se accedió, que es muy importante cuando descargamos información de Internet. Sí, señora. Hay algunas personas entre los participantes que nos están comentando que tienen problemas con la relación entre Zotero y Word, que cuando abren Word no les aparece la pestaña de Zotero y que tienen problemas, dificultades en ese sentido. Entonces, cuando pasa eso, digamos que lo que hay que hacer es ir al documento, a la configuración y revisar para darle los permisos a Zotero. Pero digamos que inicialmente, como les dije ahorita, inicialmente lo primero, mejor desinstalar el programa y volverlo a instalar, ¿cierto? Para mirar que quede instalado correctamente. Y luego entonces vamos a ir acá en opciones, si no estoy mal. Y ahí entonces vamos a mirar complementos, ¿sí? En complementos entonces ya miramos que si esté autorizado el Zotero. A mí me debe aparecer autorizado porque yo lo tengo digamos activo. Entonces vamos a ir a la parte de archivo y vamos a ir a la parte de complementos. Allí revisar que me esté funcionando o que esté autorizado el Zotero como complemento, ¿sí? Esa sería la opción. Pero primero, inicialmente, si apenas estamos instalando el programa, de pronto puede ser reiniciar el equipo para que coja la nueva configuración. Luego, si no nos funciona, entonces reinstalar el Zotero. Y finalmente vamos a la opción de archivo. Allí vamos a ir, miren, complementos. Y entonces acá me debe aparecer mi Zotero, ¿sí? Acá yo tengo el Zotero configurado como complemento. ¿Listo? Entonces revisar en la parte, voy a devolverme de nuevo, vamos a archivo, vamos a opciones, allí vamos a complementos y revisar que Zotero, ¿cierto?, esté autorizado como complemento, ¿sí? Listo, esa sería entonces la opción. Sí, señora. Hay otras dos personas que acaban de hacernos dos preguntas, creo que son importantes. La primera nos dice, ¿podría enseñar brevemente cómo funciona la opción de creación de cronografía para estado del arte? Y la otra persona nos dice, ¿para qué sirve la cuarta pestaña del tercer ambiente que se llama relacionado? ¿Con ello podría generar algún reporte? Recuerden entonces que los reportes irán en la parte de... Espérenme un segundito que se me bajó esto. Los reportes van en nuestra pestañita, ¿cierto? Nuestra pestañita de la carpeta, ¿sí? Entonces yo me paro en la carpeta, ahí le doy el clic derecho, y ahí entonces me va a decir generar un informe a partir de la colección, ¿cierto? Esa es la opción. Y él o ella, no sé, no supe quién era, nos decía que en el tercer ambiente relacionado. Entonces, ¿el relacionado qué es? Cuando yo voy a empezar a conectar referencias, ¿sí? Es decir, cuando estoy mirando, que se está repitiendo, ¿cierto? Entonces voy a empezar a conectar elementos. ¿Listo? Suponiendo, vamos a suponer, agroecología, entonces se está conectando con este tema que es de la región administrativa. Listo, le digo añadir. ¿Sí? Y entonces lo que me está diciendo relacionado es
lo que yo estoy conectando, ¿cierto? O que se está conectando con esa referencia dentro de mi gestor. Listo. En el caso entonces de la cronografía, vamos a ir a crear y aquí entonces vamos a empezar filtros, ¿sí? Vamos a empezar filtros, por ejemplo, vamos a ver que yo tengo bastante acá de... Y acá entonces él me está, ¿cierto? Yo le estoy aplicando como unos filtros específicos para que él me vaya buscando material. Listo. Entonces, él acá, miren que me está guardando, ¿cierto? La cronografía. Acá está, se desconfigura por el zoom. Pero entonces acá yo le podría ir organizando, ¿cierto? La información con base en las referencias que yo tengo, ¿cierto? Él me va creando la cronografía con base en los criterios que yo le voy dando, pero también la idea es para irlo conectando con las referencias. Listo. ¿Qué otra inquietud tiene? No, señora, no tenemos más preguntas por el momento. Perfecto. Bueno, entonces daríamos por finalizado este taller. Fue un taller bastante rápido. La invitación pues es obviamente a apropiarse un poco más del Zotero, como ese gestor pues que nos va realmente a facilitar mucho el trabajo. Los gestores ahorran demasiado tiempo. Nos ayudan también en la sistematización, en tener toda la información compilada en un único lugar. También invitarles a que participen, a que se postulen a Enseño Porque Quiero, que es un programa muy bonito que tiene la universidad, donde todos y cada uno de nosotros puede contribuir con algún pequeño conocimiento o experticia que tenga en algún tema, alguna materia, y lo pueda compartir con los demás. Doy las gracias entonces a Julián, a Juan y Marisol, que me hicieron posible que yo estuviera el día de hoy aquí. Muchas gracias a usted, profesora, porque realmente ha sido bastante fructífero este taller y las personas que han asistido están mencionando sus comentarios de agradecimiento, de la utilidad, la gran utilidad que tiene la charla que usted nos ha ofrecido hoy. Y antes, muchísimas gracias a usted por haberse postulado a este espacio que ha creado la universidad para la comunidad universitaria. Agradeciendo también a Juan su participación, su apoyo en este momento y a todas y cada una de las personas que asistieron a este evento y han hecho parte de este espacio construido para todos nosotros. Entonces, ya con esto podríamos dar por terminado el taller. Los invitamos a seguir apropiándose de estos espacios y ya bien sea como participantes o como talleristas. Muchísimas gracias a todos.